Buenas noches, estimados amigas y amigos. Nuevamente el programa de cursos, un programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios, donde realizamos pláticas, conversatorios con personalidades, investigadores sobre diversos tópicos de la realidad local y nacional. Esta noche tenemos como invitado a un colega y amigo, exdirector del CESU también, don Carlos Quiroga. Buenas noches, estimado Carlitos. Charlie, bienvenido. Un gran saludo y agradecimiento por la invitación. Bueno, Carlos Quiroga es sociólogo originalmente, ya jubilado como docente investigador de la universidad, y actualmente él es presidente de la Confederación Nacional de Jubilados del Nuevo Sistema, es decir, los que están vinculados al sistema de AFPs. En los últimos días ha empezado a surgir noticias de una demanda de los jubilados al gobierno actual, que potencialmente puede convertirse en una movilización que puede generar un conflicto en escala nacional que va a involucrar a las personas de la tercera edad, no solo a los jubilados de este país. Sobre estos temas vamos a conversar con Carlos para que nos cuente qué es lo que está sucediendo hoy y cuál es la estrategia que se han propuesto como sector. Gracias, Charlie. Bueno, mira, luego de un largo trajinar de reivindicaciones, de búsquedas de diálogo con el gobierno para resolver el tema de las pensiones, finalmente se ha tomado la decisión como confederación a nivel nacional de primero enviarle a don Evo Morales Ayma, presidente de la República, una carta con 3 solicitudes precisas, sin tocar todo el tema de la ley de pensiones, que es terriblemente complejo. Claro. En espera de que efectivamente dé una respuesta positiva. Si es que no lo hace, hay la determinación de la declaratoria de emergencia y de iniciar movilizaciones a nivel departamental, en cada uno de los departamentos, marchas, bloqueos, para concluir en una marcha hacia la ciudad de La Paz. De los jubilados. Inclusive estamos viendo, ya hemos avanzado notablemente la coordinación con las personas de la tercera edad. Hay cerca de 600.000 en Cochabamba que no están jubiladas, pero que tienen reivindicaciones relativamente similares a las nuestras. Claro. Entonces, estamos en una etapa previa de una lucha que vamos a llevar adelante y que la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles son los puntos de esta demanda, los puntos centrales que pueden generar esta movilización? El primero, mi querido Charlie, es el tema del doble aguinaldo. Yo quisiera clarificar muy rápidamente al amable televidente. Hay 2 confederaciones. Una confederación es la confederación de los jubilados del antiguo sistema, es decir, antes del 97, del reparto. Y es una confederación que tiene una organización muy sólida, que en anteriores gestiones tuvieron inclusive algún diputado nombrado, y que en la actualidad coordinan con el gobierno, como la COB también hoy en día está con el gobierno. Claro. ¿Verdad? Ellos han sido terriblemente flexibles cuando se dio la reunión en Conani antes de la marcha hacia la ciudad de La Paz. El gobierno no dejó entrar a los dirigentes de Cochabamba, de Potosí, de Sucre, de Oruro, y llamaron a algunos, y evidentemente ahí estaban. O sea, el movimiento se dividió en ese momento. No se dividió, entraron ellos, ¿verdad?, por mandato del señor ministro, porque no quería conversar con nosotros, y firmaron un documento que lo desconocemos. Es decir, no lo desconocemos, pero no lo aceptamos, porque ni siquiera fueron, esos documentos y esos puntos fueron consultados a las bases. Claro. Y se impidió el ingreso de dirigentes de otros sectores. Es decir, en otras palabras, el gobierno dialogó con gente afín al gobierno.
Y esas son las determinaciones que tomaron. Y ellos han planteado ya, ¿no es verdad?, un bono. Ojalá no hayan aceptado el bono que irónicamente el señor presidente de la República señaló, ¿no es verdad? Dijo, vamos a dar a los viejitos, ¿no es verdad?, un bono, y también va dirigido aquí a nuestro hermano vicepresidente, ¿no? Y el bono consistía en un doble bono dignidad, es decir, 200 pesos, ¿no? Lamentablemente, de una forma absolutamente irónica y despreciativa respecto a los viejos. Quiero tocar este tema, por favor, porque es uno de los primeros. Nosotros exigimos, como jubilados del nuevo sistema obligatorio, el pago del segundo aguinaldo. ¿En base a qué razones? Y esto es importante señalarlo. Porque el gobierno señaló de que no se nos daba a nosotros el doble aguinaldo porque éramos pasivos. Claro. Y que solamente se iba a dar el doble aguinaldo a los trabajadores activos, puesto que en la gestión del 2013 la economía había llegado a un 4.5% del Producto Interno Bruto. Entonces era en premio. Y en premio a la bonanza que el gobierno de Bolivia ha logrado. Y que ha sido generado por estos activos. Que ha sido generado solo por los activos. Bueno, este es el argumento central. Y este es un argumento, primero, inconsistente y segundo, discriminatorio. Inconsistente porque la bonanza, amables televidentes, por la que pasa el país, no es resultado solo de los trabajadores activos en esta coyuntura. Es resultado del trabajo que también hemos realizado los jubilados durante toda nuestra vida al servicio de la patria. Ese es un dato elemental. Claro. Y si hay bonanza se debe fundamentalmente a la exportación de gas a nivel internacional y a los excelentes precios que se han logrado. Entonces, el mérito no es de la bonanza solamente de los trabajadores activos, sino también de las generaciones anteriores, y que podemos comenzar desde los defensores de la guerra del Chaco. Nunca un bienestar o una bonanza es resultado de un boom, ¿no es verdad? Sino que es resultado de un trabajo. Aquí hay un documento muy interesante que siempre lo leo, ¿no es verdad?, que fue publicado y difundido por los maestros, ¿no es verdad? Y dicen, el pecado más grande y supercapital que existe es llegar a ser adulto mayor, llegar a viejo, a vieja, después de haber vivido por la patria. Es el error más grande de la naturaleza. ¿Será que Dios se equivoca al establecer los siglos de la vida? ¿O acaso nos creemos dioses de la eternidad y solo pensamos a favor de los que supuestamente producen? ¿Cómo conceptualizamos y en qué dimensión el término producir? Los adultos mayores y los jubilados le pedimos al gobierno, decía este documento, que no pretenda despojarnos de la dignidad de envejecer. Nosotros, los jubilados del país, no olvidamos jamás de haber enseñado a la niñez y juventud día tras día. Y esto lo podría decir un minero, lo podría decir un docente, lo podría decir cualquier jubilado. Día tras día, semana tras semana, que siempre enseñamos las sagradas notas que nuestro himno nacional nos dice: morir antes que esclavos vivir. Ponga un paredón para los adultos mayores y será la mejor manera para apurar el cáliz de la ingratitud. Se hace abstracción absoluta de los aportes que hemos hecho para que Bolivia sea como es. Claro. Nunca el presente puede explicarse solo por el presente, sino por la historia y por el trabajo de todos. Primero, en consecuencia, es una determinación del gobierno
inconsistente, ¿no es verdad? Porque nosotros hemos trabajado en todos los espacios que hemos tenido por el país. Además decías que es discriminador. Es discriminatorio. ¿Por qué? Y esto es muy importante. El no pago del doble aguinaldo, querido Charlie, a los jubilados, viola flagrantemente la Constitución Política del Estado, en sus artículos 14 y 316, y en particular la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Al hablar de toda forma de discriminación, la Ley 045 señala la discriminación de sexo, de raza, de edad, ¿no es verdad? Entonces está violando la Constitución y las leyes, porque, ¿no es verdad? No puede ser que se haga abstracción de aquellos que también hemos contribuido. O sea, esta idea de universalizar un derecho, ¿no? Exactamente. Este derecho es para todos, para no puede haber. Exactamente. Entonces, los jubilados, decimos, jamás olvidamos de haber contribuido en todos los espacios de actividad que nos correspondió desplegar por el bienestar y crecimiento de nuestra patria. Y no renunciamos a que el gobierno nos conceda el doble aguinaldo. Por lo tanto, esta es la primera demanda. Doble aguinaldo, sí o sí. La segunda, mi querido Charlie, mi amable televidente, perdonen que sea reiterativo, esto lo he dicho varias veces, exigimos como jubilados el formar parte de la gestora, del directorio de la gestora pública, que es donde se definen las políticas de la gestora y segundo, se ejercita el control social sobre los fondos. En este momento no existe esta participación. En la ley 065, que es la nueva ley de pensiones, ¿cómo determina la organización de la gestora pública? El presidente de la gestora es nombrado por el presidente de la República. Y el directorio conformado por 5 personas, son nombradas por el presidente de la República de ternas que le plantea la Cámara de Diputados. Ahí estamos borrados, ¿no es verdad? Bueno. Y esto sí que es anticonstitucional. Todo el tema de participación y control social. Rápidamente explicarte cómo se viola flagrantemente la Constitución. Si tiene un mérito la Constitución Política del Estado, Charlie, es que trata de pasar transitar de una democracia formal representativa, que era la anterior, hacia una democracia participativa y social. ¿Cómo lo hace la Constitución? Estableciendo derechos. Pero primero definiendo, cosa que es importante, que los derechos que establece la Constitución son inviolables, ¿no es verdad? El Estado debe promover, etcétera, etcétera. Y el primer derecho es a la libre asociación, nosotros con fines lícitos. Los jubilados nos hemos asociado en un sistema libremente con el objetivo de defender nuestro interés lícito. Y una vez que somos reconocidos por el Estado, es decir, nuestra personería jurídica, pasamos a ser una organización social. ¿Y qué dice la Constitución Política del Estado? Esto es muy importante. En los artículos 241 y 42, establece literalmente que el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, estoy leyendo, en este caso nosotros, participará en el diseño de las políticas públicas del Estado y en el control social a fin de lograr un manejo transparente de la información y del uso de los recursos. Por lo tanto,
constitucionalmente tenemos el derecho de estar en el directorio de la gestora pública, ¿no es verdad?, para definir las políticas públicas, como dice, de esa gestora, y dos, para el control social. De hecho, en otros sectores se aplica. Yo conozco en el sector de agua, el Servicio Nacional de Riego, la Autoridad Nacional de Riego, el directorio, hay participación directa de los regantes y de la Confederación Única, y es ahí donde se definen las políticas y se hace control social. Exactamente. Bueno, entonces aquí tendría que aplicarse igual. Mira, querido Charlie y amables televidentes, este es un mandato constitucional que no es aplicado en este caso. Y ya están tomando definiciones de políticas. Claro. Pongo un ejemplo. Aquí en el periódico El Cambio, que es del gobierno, señala claramente el señor ministro de Economía, dice: gestora de pensiones destinará 250 millones de dólares a las pymes, es decir, de nuestra plata, ¿no? Pero lo curioso es lo siguiente, dice en su momento, en realidad el total que tenemos recaudado, ¿no es verdad?, el 5% va a ir a las pymes sin necesidad de calificación de riesgo. O sea, para uso clientelar, es decir, sin ningún criterio técnico. Cuando, y lo he repetido muchas veces, y probablemente lo aburro al amable televidente, si usted va, amable televidente, a una cooperativa, a un banco, a prestarse 1.000 bolivianos, le van a pedir garantías de la devolución. Su sueldo, un teléfono, su casa, no sé. Aquí no, son 250 millones de dólares. Aquí está, en el periódico El Cambio, de plata de los jubilados. Porque, y esto es muy importante caer en la cuenta, ¿no es verdad?, como ellos mismos reconocen, aquí tengo una solicitada del Ministerio de Economía y Finanzas, donde explícitamente dice, ¿no es verdad?, que efectivamente el Estado no pone un centavo y que las pensiones son resultado de los ahorros que han efectuado los jubilados. Bueno, entonces ellos ya están disponiendo nuestro dinero. No nos oponemos a que se invierta para que vía la inversión y los intereses se eleven las pensiones, pero no pues sin calificación de riesgo, mi querido Charlie, ¿no es verdad? Bueno, ya toman política. Y segundo, esto es importante, no solamente que tenemos que estar en la dirección de pensiones, en el directorio de la ley de pensiones, y solamente nosotros, porque si pusiese el Estado tendría que estar ahí también. Es solo nuestro dinero, ¿no es verdad? Entonces tenemos que estar ahí. Ahora bien, pero no solamente porque todo el dinero de la gestora es dinero de los aportantes activos, en este caso tú que sigues trabajando como docente y brillante en el CESU que yo fundé, entre paréntesis, ¿no?, sino solamente con el dinero de los aportantes activos. Si ese dinero es nuestro, es una propiedad privada y nosotros tendríamos que tener, ¿no es verdad?, presencia en el directorio para definir las políticas y segundo, para el control social. Claro. Y tercera razón, que lamentablemente han habido actos, por decirlo menos, dolosos de parte del Senacir. Un ejemplo, hicimos una denuncia pública a la señora ministra de Lucha Anticorrupción, que parece que es señora ministra Nardi Suso de Lucha contra la Transparencia. Sí. Entonces, ¿qué señalábamos? A través de un informe que recibimos vía una petición de informe de un diputado, que era del MAS, resulta ser de que estaban pagando pensiones a gente que nunca había aportado un solo centavo. Tengo el documento de la petición de informe y la respuesta del jefe del Senacir.
donde dice, efectivamente hemos descubierto que se está pagando pensiones en base a haber inventado algunas empresas, ¿no es verdad? Fantasmas, y a la calificación, a la alteración de documentos. Lo tengo aquí, el documento de respuesta. Qué hermoso. ¿Cómo es que el señor director del Senacid, donde cuando uno va a hacer los trámites para su pensión, revisan si usted ha trabajado en la empresa que dice, si esa empresa le ha descontado el 10% de su salario, si esa empresa ha depositado en las AFPs, y después de todo un larguísimo proceso, finalmente le dicen, bueno, tiene tanto y le firman. Son cerca de 50 millones de dólares que están pagando a gente que nunca ha aportado un solo centavo. Y siguen pagando. Ellos nos dicen, bueno, aquí está la lista, porque nos pasan la lista de la gente que efectivamente está recibiendo esa pensión. Pero vamos a iniciar, dice, un juicio coactivo para recuperar esos fondos. Hasta ahora no lo han hecho. Claro. Y averiguadas las cosas, debo decirle con dolor del alma, cerca del 80% de la gente que recibe esa pensión es gente afiliada al gobierno. Claro. Entonces, es un dispositivo de cooptación, de clientelismo. Segundo, nosotros denunciamos que se estaban robando de la renta dignidad 20 millones de bolivianos. La señora Nardi Suxo brillantemente no hizo absolutamente nada, ni siquiera nos dio respuesta. El único que hizo algo aquí fue el fiscal don Camilo Medina, que me dijo, tiene razón, hemos descubierto. Pero no tenemos recursos para agarrar a la gente que ya la tenemos identificada. Hasta que finalmente caen. Y sale en el periódico también, el periódico del gobierno, ¿no es verdad? Dice, cae banda de los Núñez que estafó 200 millones de bolivianos de la renta dignidad. Era un señor que vivía en Quillacollo, que tenía una terrible aula donde entrenaba a personas que trabajaban en diferentes bancos y que hicieron desaparecer 250 millones de bolivianos. ¿Cómo no vamos a exigir Participar en el directorio de la gestora, donde se definen las políticas y donde se hace el control social para que sea transparente? Porque son nuestros recursos. Esta es la segunda demanda que no podemos dejarla pasar. Ya, bueno, nos quedan 2 minutos, si podemos sintetizar los próximos 2 puntos de la demanda. Muy rápidamente, mi querido Charlie. Resulta ser que el gobierno saca una solicitada, dice, a los jubilados del nuevo sistema de pensiones, donde nos dice que nos acordemos que nuestras pensiones son resultado de nuestros ahorros solamente, ¿no? Y segundo, que las pensiones que nos dan son resultado de un contrato que firma el que se va a jubilar con la AFP, un contrato que es inviolable, ¿no es verdad? E irrenunciable de parte de los que se jubilan. Y firma adicionalmente una resolución con el Senacid, donde también le ha hecho el cálculo de todo lo que trabajó antes del 97, que también es irrenunciable y es un contrato que hay que respetar. ¿Ah? Entonces, es una ley entre partes. Resulta ser de que hemos firmado el contrato, pero después aparece el Decreto Supremo
8888, que establece un tope para las pensiones máximas, haciéndose la burla del contrato que hemos firmado. Es nuestra plata y sin embargo pone un tope. Y al poner el tope, nos quita el mantenimiento de valor. Querido Charlie, yo debo ser sincero, yo he sido docente en la universidad, he tenido muchas actividades. Mi pensión debía haber sido de unos 10.000 bolivianos. Mi pensión, de acuerdo al tope, 7.000 bolivianos. Gracias a Dios, porque ahora los nuevos no van a conseguir sino 3.600 o una cosa así. Y los profesores es peor. Bueno, ponen un tope y le quitan el mantenimiento de valor. Los compañeros del sistema de reparto, de la Confederación del Sistema de Reparto, pueden lograr ellos que le suban 3%, 4%. A nosotros absolutamente nada. 10 años que no suben nada y hemos perdido por lo bajo un 40% del poder adquisitivo de nuestras pensiones. Entonces, ese es el tercer punto. El cuarto punto, lo que pasa es que tenemos que cerrar el programa. Sí. Si pudiéramos sintetizar, ¿cuál es la cuarta demanda? Es la exigencia de que se saque una ley, por la cual los remanentes del riesgo común y profesional se suelden al 10% que te descuentan de tu pensión. Muy rápidamente. No podemos decir que ahora nos den ese dinero, porque sería una malversación. Claro. Tiene que haber una ley que determine que efectivamente esos remanentes se van a soldar a el 10% que te descuentan de la pensión. Yeah. Rápidamente los remanentes. Todos los cálculos, y no nos ha podido negar el ministro de Economía ni sus tecnócratas, ¿verdad? Desde el 57 hasta el presente han ascendido, porque es el 1.76% el riesgo común y 1.76% la empresa que da a tu nombre para accidentes. En caso de que te accidentes, sea en tu oficina de trabajo, sea en la calle, no puedes trabajar, desde ese día te pagan la pensión. Se han acumulado más de 2.400 millones de dólares, de los cuales efectivamente, de acuerdo a la información de las RPs, han gastado 150 millones de dólares en riesgo. Está bien, gente que se accidentó y han tenido que pagarle la pensión. Y el resto, sabe Dios. 10 millones de dólares sacó, y eso que se saque, Evo Morales, para que puedan ingresar en el sistema de pensiones los trabajadores eventuales. Queda un remanente de cerca de 2.000 millones de dólares, que son plata tuya y de todos los trabajadores activos. ¿Verdad? Claro, es plata destinada para accidentes y riesgos. Tiene que haber una ley que permita que esa plata, que es tuya, que es mía, que es de todos los aportantes, vaya a soldarse al 10% que te descuentan para tu pensión, de manera que se eleve el capital de tu pensión y se eleven también las pensiones. Esta es la cuarta propuesta. Esta es la cuarta propuesta que la vamos a dejar un poco en el tintero por el tiempo, pero no puede ser que esa cantidad de fondos, estamos hablando de 2.000 millones de dólares, el Tupac Katari ha costado 300 millones de dólares, aquí estamos hablando de 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Es un platal que nosotros, que es plata nuestra. Entonces vamos a pedir que se saque una ley que permita que se haga ese suave. Bueno, ha llegado nuestro tiempo. Agradecemos a Carlitos, buenas noches, y seguramente en las próximas semanas tendremos novedades de esta lucha. Muchas gracias y buenas noches.